Tengan buenos días entonces a los que ya desde muy temprano están en esta clase, pues agradecerles a todos por ser puntuales, eh, decirles de que este día vamos a algo bien importante que ya es la presentación de caso. Créanme de que me ha costado porque el caso que les traigo el día de hoy lo realicé con otro de los modelos para la elaboración del proceso de atención de enfermería. Entonces tuve que adecuarlo al modelo de Dorotea Oren porque el modelo que en el caso era de Marjorie Gordon. El modelo de Marjorie Gordon lo van a ver cuando ya estén los que estudian licenciatura en enfermería o cualquier rama de enfermería, lo van a ver cuando ya estén en el nivel superior. Van a ver los 3 niveles, que es Marjorie Gordon, que es Dorotea Oren, y el PAE pediátrico, que es el de Abraham Maslow. Entonces, bueno, sin nada más, decirles de que sí, me costó bastante adecuar el modelo porque era un modelo totalmente diferente. Marjorie Gordon es un modelo que se utiliza en el ámbito hospitalario. El PAE que vamos a realizar ahorita de Dorotea Oren se realiza en el ámbito del primer nivel de atención o el PAE comunitario. Y el que van a ver, los que se especialicen en el área de pediátrica, van a ver el PAE de Abraham Maslow, según las necesidades básicas de él. Entonces, bueno, se nos están incorporando más estudiantes. Voy a seguir dando lo que es una pequeña introducción para que ninguno se me quede atrás. Decirles de que ya está adecuado el modelo según el PAE de Dorotea Oren. Bueno, les daría ahorita, les mandaría después junto con la presentación, ya les mandaría todo el archivo ya con el caso, la guía de anamnesis ya llena, ahí va incorporado todo lo que es la valoración física, y anoten eso, que al final les va a quedar una tarea porque la próxima clase ya sería para la elaboración de lo que es ya sería la fase de valoración. Entonces, cuando yo termine de dar la clase, la tarea que le va a quedar es sacar todos aquellos datos que a usted le parezcan relevantes, los datos que más tenga comprometido la paciente, los datos donde se encuentre vulnerada lo que es su estado de salud. Ahí vienen muchos aspectos claves. Yo el día de ayer ya saqué el listado de datos objetivos y subjetivos, pero esto se lo voy a explicar poco a poco. Ahorita ustedes solo saquen los datos más relevantes y los datos que ustedes crean que pueden llegar a ser etiquetas diagnósticas para la elaboración del proceso, porque antes tenemos que sacar el listado de todo lo que nosotros tenemos afectado. Entonces, ahí yo les voy a dar a conocer lo que es el caso. Vamos a seguir esperando porque hay algunos que pues se han tardado un poquito y no quiero que nadie se me quede atrás. Entonces, como les decía, el caso le va a quedar tratar de sacar esos datos que usted considere que están afectados. Por ejemplo, les había adelantado que la paciente tiene una amputación del dedo o del dedo gordo, ahí especifica ya en un lenguaje clínico del primer ortejo del pie derecho. Ese puede ser un dato relevante. También tiene una lesión en lo que es en el área de la rótula, también puede ser un dato bien importante. Son esos datos igual lo que la entrevista no se realizó con ella, porque la paciente pues era una paciente en cuidados intensivos que estaba con un nivel de conciencia según la escala de Glasgow de 6. Entonces se nos imposibilitó. La paciente tenía actividad cerebral y respondía a estímulos, pero por lo mismo que tenía tubo orotraqueal, se nos impidió hacer lo que es la entrevista. Entonces tuvimos que agarrar a lo que era la señora que la estaba cuidando. Porque recalcarle de que la paciente no residía en El Salvador, sino que ella es salvadoreña,
pero residía en los Estados Unidos. Entonces, en uno de sus viajes que realizaba cada dos veces al año, pues ella venía con lo que era un proceso gripal. Todo estaba normal, pero durante su estancia al país, creo que el cambio del clima le afectó bastante y libre de eso, que ya tenía antecedentes de lo que era hipertensión arterial y diabetes, grado 2, entonces la paciente empezó a descompensarse y lo que era una simple gripe que traía de Estados Unidos se le transformó en una neumonía. Entonces, luego de esa neumonía dentro del hospital, se complicó. Entonces, fue bastante duro el proceso de ella. Fue un caso bastante bonito y, y por eso es que decidí presentárselo, porque incluso al personal que estaba en la unidad de cuidados intensivos donde yo realicé mis prácticas, les gustó mucho el caso porque la paciente de estar en un estado crítico llegó a recuperarse. Incluso nos tocó como equipo en esa época realizarle lo que es un seguimiento de caso. Fuimos hasta lo que era la casa de la señora y vimos todo cómo ella vivía, vimos su proceso de recuperación, vimos cómo ella había entrado al hospital prácticamente inconsciente y había salido ya en un estado en que la paciente ya empezaba a tratar de valerse por sí misma. Entonces, bueno, creo que más o menos les he dado un poquito de la introducción del caso de la paciente. Este caso pasó en el año 2014, cuando yo me encontraba estudiando mi tercer año de licenciatura en enfermería. Fue un caso que para nosotros fue un reto, porque nunca habíamos realizado un proceso de atención de enfermería en un paciente crítico. Entonces fue un reto que agarramos, presentamos el caso a nivel de hospital y pues nos felicitaron, porque era un caso de que pocas veces se ve. Lastimosamente, la mayoría de pacientes que son ingresados en la unidad de cuidados intensivos llega a tener un desenlace fatal, pero en el caso de la paciente no fue así y ya lo van a ir viendo poco a poco. Bueno, creo que ya no se nos van a unir más personas. Si se llegan a unir, pues vamos a irles dando la entrada. Entonces ya les di una breve introducción de lo que fue el caso. Lick, buenos días. Dice Fanny de tercero D que no podrá asistir a la clase por compromiso familiar. Bueno, los que no estén, por favor, veamos cómo hacemos, porque este caso depende, no es solo irlo a leer, porque hay muchos términos que yo traté de ponerlos, no los pude poner así, exacto. Entonces yo le voy a ir diciendo qué significan cada abreviaturas. Va a quedar grabado, va a quedar para que ustedes lo puedan ver cuando se suba al canal de YouTube, pero también me importa de que ustedes aprendan y no solo quiere decir de que solo van a ir a copiar del compañero que haya entendido y lo van a presentar, porque desde ya les digo que yo no voy a permitir plagio. Al que me plagie un proceso de atención de enfermería de otro compañero, yo a ambos o a 3, 4 o los 10, 20 que sean que hayan plagiado, pues se los voy a regresar y no se los voy a permitir hasta que me entreguen algo que sea verídico y hecho por sus propias manos, porque a mí me interesa que aprendan. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a lo que es la presentación del caso. Bueno, el tema del día de hoy es la presentación del caso para la elaboración del proceso de atención de enfermería, conocido como PAE, según el modelo de Dorothea Oren. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo?
Aplicar el proceso de atención de enfermería según el modelo de Dorothea Oren en paciente femenina con diagnóstico de insuficiencia respiratoria más neumonía nosocomial por Pseudomonas aeruginosa más una diabetes mellitus tipo 2 complicada una cetoacidosis diabética. Entonces, este es el diagnóstico que se le dio a la paciente dentro del área hospitalaria. Como vemos, tiene 1, 2, 3, 4 diagnósticos. Entonces la paciente estaba bastante complicada. Ahora venimos a lo bueno. Venimos a la historia de la paciente. Por motivos de seguridad, solo abrevié los nombres, pero en lo que es el documento ya viene el nombre completo de la paciente. Entonces, nos dice que es fue una paciente, o no sabemos si actualmente vive, porque no residía en este país. Entonces, es una paciente femenina de nombre AEB, de 64 años de edad, en aquella época, ama de casa, con un diagnóstico de una insuficiencia respiratoria, más una neumonía nosocomial por Pseudomonas aeruginosas, más una diabetes mellitus tipo 2 complicada a una cetoacidosis diabética. Una cetoacidosis diabética es una complicación de la diabetes, cuando el cuerpo deja de producir totalmente lo que es la insulina. Entonces el cuerpo empieza a descompensarse, empieza a haber una falla multiorgásmica, empieza algo que se llama formación de cuerpos cetónicos, que eso invade todo lo que es el organismo y empieza como a autodestruir, los órganos empiezan a dejar de funcionar. Hay lo que es un fallo renal, un fallo en lo que es el páncreas, el hígado. Entonces la paciente empieza a experimentar un debilitamiento como en cadena. Entonces es progresivo y es prácticamente mortal. Entonces, si no se atiende a tiempo y no se le da lo que es la atención inmediata, la paciente puede llegar a fallecer debido a lo que es una cetoacidosis diabética. Este tipo de pacientes requiere lo que es una ventilación mecánica. Ya lo vamos a ir viendo a lo largo de lo que es la historia. Entonces viene la paciente que el día 20 de septiembre del año 2014, durante la mañana, se desconoce totalmente la hora. Según refiere la persona, la cuidadora, presentó lo que es una tos prolongada, con dolor en el pecho y que tenía 3 días de presentar los síntomas. Un día previo a su consulta, refiere fiebre de moderada intensidad, no cuantificada, es decir, no se cuantificó o no se contó cuántas fiebres presentó, sin escalofríos ni diaforesis. La diaforesis es la sudoración. Sabemos que cuando hay fiebre hay una sudoración, pero en este caso la paciente no tenía sudoración y presentaba lo que es una disnea. La disnea sabemos que es el cansancio, por lo que se decidió consultar al Hospital de San Vicente. La paciente era de San Vicente o residía en San Vicente durante su visita, donde se recibe hemodinámicamente estable, o sea, la paciente tenía sus signos vitales estables. Tenía estertores en el cuadrante posterior derecho, o sea, tenía un ruido anormal pulmonar en el cuadrante posterior derecho, o sea, en este cuadrante. Entonces, dice de que por lo que se le cumplió metilprednisolona 125 miligramos endovenoso en número de 1, o sea, una sola dosis, y se nebuliza con tropium. Tropium es un nebulizador, el que ponen cuando hay pacientes con problemas respiratorios, y se coloca oxígeno suplementario por mascarilla Venturi. Mascarilla Venturi es esta que tenemos aquí. Continúa esfuerzo respiratorio, una saturación de oxígeno de 68%, que el nivel normal tiene que ser de 95 al 100%, por lo que se decide colocar un tubo orotraqueal y referir a este centro hospitalario. En el caso, esta historia clínica fue levantada en el que es el Hospital Nacional Rosales.
Ahora venimos a lo que es el ingreso de la paciente ya al Hospital Nacional Rosales. A las 17:20 horas se recibe en la máxima de medicina del Hospital Nacional Rosales hemodinámicamente estable, con una saturación de oxígeno del 58%. O sea, estaba prácticamente la paciente con una dificultad bastante respiratoria. Un hemoglucotest, HGT significa hemoglucotest de 204 miligramos por decilitro, que quiere decir que tenía un nivel de glucosa demasiado elevado. Ruidos yugulares ingurgitados, los ruidos yugulares ya los habíamos visto, o sea, lo que es la vena yugular que pasa en lo que es la región del cuello se encontraba bastante esforzada o bastante dilatada por el mismo problema de lo que era la respiración. Con estertores tenía ruidos yugulares ingurgitados y estertores y sibilancia. Se catalogó como una neumonía comunitaria, más un síndrome de distrés respiratorio agudo, más una diabetes mellitus tipo 2. Por el estado de la paciente se decide ingresar en la unidad de cuidados intensivos médica, que es donde yo realicé mis prácticas hospitalarias durante mi época de estudiante. Entonces, vamos a ver ya en sí la historia de la paciente. Así es como se recibió en lo que era en el Hospital Nacional Rosales. Luego ponemos cómo ya la encontramos cuando decidimos tomar el caso. Era una paciente femenina que se encuentra en la sexta década de la vida, con edad aparente mayor a la cronológica. Acuérdense cuando vimos lo que es la valoración del estado del paciente y vamos a colocar si la edad era mayor o menor a la cronológica. En este caso, la paciente aparentaba más edad. En su cuarto día de estancia hospitalaria. Estábamos en el cuarto día cuando decidimos tomar el caso. De que se encontraba en una posición de cúbito lateral derecho, con un diagnóstico de una insuficiencia respiratoria, más una neumonía de Gray positivo, más una diabetes mellitus tipo 2, está inconsciente, en ese momento la encontramos inconsciente, bajo efecto de sedación, con palidez generalizada. Sabemos que tenemos que evaluar al paciente el estado de la piel. La escala de Glasgow la tenía de 6, o sea, tenía reactividad, o sea, tenía como actividad o reacción lo que era el estímulo. Entonces, esta paciente, si nosotros la movíamos, ella se movía. Ella tenía, no tenía nivel de conciencia, pero sí tenía la capacidad de responder a estímulos y a veces cuando uno le hablaba, respondía con lo que era pequeños pujos, o sea, la paciente pujaba y hacía gestos como de dolor. Entonces, sus pupilas tenían leve reactividad, o sea, cuando nosotros colocábamos lo que era una lámpara, abríamos su ojo y colocábamos lo que era una lámpara, la pupila tenía poca reactividad, es decir, se dilataba. Entonces, veíamos que tenía un nivel, tenía actividad cerebral. Entonces, las pupilas estaban leve reactivas, la mucosa bucal estaba bien pálida, tenía una sonda nasogástrica cerrada, que la sonda nasogástrica es la que colocamos en lo que es la nariz para la alimentación. Cerrada quiere decir que el taponcito que tiene para el momento de la alimentación estaba cerrado, entonces se coloca una sonda nasogástrica cerrada en fosa nasal derecha, un tubo orotraqueal, más una sostén de presión de 16 respiraciones por minuto, es decir, que el ventilador ya estaba adaptado para que la paciente recibiera lo que era la ventilación. Entonces, tenía una saturación de oxígeno del 100%, porque ya estaba conectada a lo que era un soporte mecánico, un soporte ventilatorio. También nos dice de que tenía un catéter venoso central. Si no lo conocen, es este dibujo de aquí, de 3 lúmenes. O sea, los lúmenes son como los accesos que pueda tener eso.
donde se coloca lo que es el suero de mantenimiento, el suero para medir la presión venosa central, pero vamos a irlo describiendo poco a poco. El catéter venoso central de 3 lúmenes. En el nivel distal, o sea, en el nivel que está más alejado de lo que es el brazo, dice que está pasando solución salina normal para medir la presión venosa central, o sea, la PVC, pendiente por pasar de 200 cc a nivel de lumen, pendiente pasar 200 cc. Luego, a nivel de lumen proximal, que es el que está más cerca, está pasando solución salina normal 500 miligramos, más 60 mil equivalentes de cloruro de calcio a 80 miligramos por hora. O sea, estaba conectado a lo que era una bomba perfusora o a una bomba infusora. Al momento, con arandelas en tórax, las arandelas son los monitores para medir lo que es la actividad cardíaca. Las arandelas son los electrodos que le colocan. No sé si han tenido la oportunidad de ver cuando realizan los electrocardiogramas. Entonces, la paciente tenía lo que eran arandelas en el tórax, en el cual nos refleja una curva sinusal. La curva sinusal son las que, todas esas rayitas que vemos cuando ven lo que es el electrocardiograma, para no confundirlos. El abdomen blando y depresible a la palpación, con sonda transuretral permeable drenando 100 cc de orina clara. Tenía lo que era una sonda vesical, ya que ella no podía, se le tenía que llevar lo que era un balance hídrico, que el balance hídrico se lleva cuando tenemos que tener rigurosamente lo que es las pérdidas que ha tenido de líquidos en la persona, para ver si está reteniendo líquidos o ha tenido una pérdida excesiva de ellos. Entonces, a nivel de ambas rótulas, que sabemos cuál es la rótula de miembros inferiores con escoriaciones, es decir, que la paciente ya quizás desde que estaba en su casa, no sabemos si ya estaba encamada desde antes de estar en la casa, ya empezaba a presentar indicios de que eso se podía llegar a formar una futura úlcera por decúbito en el miembro inferior derecho, con amputación del primer ortejo, es decir, el primer dedo del pie derecho lo tenía amputado. Vamos a ver después en la historia, en los antecedentes, por qué. Y por el momento nosotros la encontramos tranquila. Hasta ahí llegaba nuestra intervención. Cómo nosotros la encontramos el día que agarramos en lo que es el proceso de atención de enfermería. Ahora vamos a ver la guía de anamnesis. Hay algunos casos que he preferido dejar en el anonimato, pero en lo que ya la guía que les voy a mandar el archivo en Word ya aparece los datos llenos. Entonces, aquí, bueno, era una paciente de sexo femenino, nacida el 14 de febrero de 1950, con una edad en aquella época de 64 años, tenía un estado civil que estaba divorciada, sabía leer y escribir, su ocupación fue ama de casa, la fuente de ingresos eran sus hijos, porque ella no trabajaba, la condición económica era una clase media. Cuando fuimos a visitar la casa lo pudimos corroborar, y además que tenía una residencia en lo que era Estados Unidos. Su religión católica, la fecha de ingreso a lo que es el hospital fue el 20 de septiembre del 2014. No nos proporcionó lo que era un teléfono en ese momento, pero luego para el seguimiento de caso, sí, lo que era la cuidadora nos proporcionó todos los datos. Igual la dirección he decidido omitirla en este caso. Luego el diagnóstico médico
que recibió fue una insuficiencia respiratoria, más una neumonía grave, más una diabetes mellitus grado 2, que se complicó posteriormente a lo que es una cetoacidosis diabética, que ya lo expliqué qué es lo que es. Ahora venimos a los antecedentes médicos, los antecedentes que ella tuvo en el pasado. Nos dice que tuvo una amputación del primer ortejo del pie derecho hace un año, en ese entonces era 2013. En el año 2013 ella tuvo una amputación del primer ortejo del pie derecho en los Estados Unidos. Luego tenía un antecedente médico de una diabetes mellitus desde hace 4 años en aquella época. Si estábamos en el 2014, desde el 2010 ella tenía lo que era la diabetes mellitus. Luego presentaba una hipertensión arterial desde hace 6 meses. Entonces ya tenía una hipertensión crónica. Ya le voy a explicar por qué. Porque la hipertensión, cuando es aguda, nos dice que tiene que ser del día 0 antes de los 6 meses. Cuando ya pasa de los 6 meses, ya se considera un padecimiento crónico. Entonces, ¿cuáles eran los antecedentes familiares que nosotros podríamos llegar a tener en cuenta? ¿Por qué la paciente tenía esa predisposición o tuvo esa predisposición? Porque nos dice que su mamá murió de un paro respiratorio y su papá murió por problemas pulmonares. Entonces, nos refirió lo que era la paciente, la cuidadora, que entonces ya tenía antecedentes de sus familiares. Mamá y papá murieron por problemas respiratorios. Luego, ella tenía antecedentes farmacológicos, o sea, ella tomaba diversos tipos de medicamentos. Por ejemplo, la enalapril para la hipertensión arterial, metformina cada 12 horas para lo que es la diabetes mellitus, alopirudol 300 miligramos, que también es para lo que es la presión arterial y la diabetes, y el ácido fólico, que es para el mantenimiento de lo que era pues su estado, sus huesos. Luego, nosotros tomamos algunos datos de los exámenes de laboratorio de aquella época, lo cual nos refleja pues todos los antecedentes médicos, los datos que estaban alterados en la paciente, que esto no le vamos a prestar mucha atención porque ya era como solo para corroborar o para comprobar que de verdad la paciente pues estaba sufriendo lo que era de esos síntomas. Luego tenemos al tratamiento médico que tenía dentro de la unidad de cuidados intensivos, que era una dieta para paciente diabético de 1500 calorías, más LOA, que significa líquidos orales abundantes, los signos vitales monitorizados, más una presión venosa central de cada 4 horas, el balance hídrico, que ya les había explicado que es para los tipos de pérdidas que ha tenido el paciente, que era cada 8 horas, la diuresis horaria, que es decir, que cada hora nosotros teníamos que medirle lo que era la orina que estaba drenando a través de la sonda transuretral, su respaldo de 45 grados porque tenía problemas respiratorios, los colutorios de cavidad oral con clorhexidina al 0.12% 3 veces al día, que es un lavado de lo que es la cavidad oral, la aspiración de secreciones de tubo orotraqueal 2 veces al día, que también se le realizaba, el suero mixto 1 litro más 60 miliequivalentes de cloruro de calcio, más 12 C de sulfato de magnesio endovenoso cada 24 horas. Este suero se pasaba por una bomba de infusión. Luego tenía imipenem, ya empezamos a lo que son los medicamentos. El imipenem 500 miligramos endovenoso cada 6 horas. Nos decía que teníamos que infundirlo en 4 horas cada dosis. Entonces nosotros hacíamos lo que era la regla de goteo o una regla de 3. Luego teníamos lo que era la vancomicina endovenoso cada 12 horas, que también era para el proceso de, como ella tenía un proceso bacteriano, era una neumonía por una pseudomona, la pseudomona es una bacteria.
Luego la ranitidina para los problemas gástricos, 50 miligramos más 18 cc de agua bidestilada endovenoso cada 12 horas. Luego los medicamentos, la metoclopramida, 10 miligramos endovenosos cada 8, heparina sódica porque era un paciente encamado para prevenir lo que era la coagulación de los miembros, la formación de coágulos. Tenía una heparina sódica subcutánea cada 12 horas, la insulina regular, 8 unidades subcutánea cada 4 horas. Pero ojo aquí, si su hemoglucotés era mayor a 180 miligramos, o sea, nosotros antes de colocarle lo que era la insulina teníamos que medir su nivel de glucosa. Si tenía mayor a 180, entonces le cumplíamos la insulina. Si no, se colocaba en la indicación que no fue necesario. Luego, en acetaminofén, teníamos acetaminofén 500 miligramos, 2 tabletas por sonda nasogástrica cada 8 horas por temperatura mayor a 38 grados. Igual, si tenía la paciente temperatura, nosotros en una copita machacábamos lo que eran las 2 acetaminofén, le aplicábamos lo que eran unos 5 cc o unos 10 cc de agua, y lo pasábamos en lo que era la sonda nasogástrica, ya líquido. Luego la amlodipina, igual de la misma manera, las 2 tabletas machacadas, igual que la enalapril, ya los 20 miligramos por sonda nasogástrica, igual machacada. Entre los hábitos del gusto, pues ella no fumaba, no tomaba alcohol. El baño era de todos los días, su fecha última del baño, el lavado de cabello, que en el hospital eran 3 veces a la semana, el lavado de los dientes, que era una vez al día, cosa de que la indicación se decía de que se tenía que hacer 3 veces al día, pero dentro del área solo lo realizaban una vez, que era la hora del baño. En el ambiente de su vivienda era de 4 paredes de adobe, el techo de lámina sin calum, piso de cemento, no tenía ventanas, solo una puerta. Tenía la disponibilidad de todos los servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, tren de aseo, que según los datos que nos proporcionó lo que era la cuidadora. La condición del trabajo doméstico, ella nos manifestó de que ella no realizaba ningún tipo de oficio. Lo que era la cuidadora realizaba todo lo del hogar. El ambiente alrededor de la vivienda era tranquila, no había presencia de algún grupo delincuencial. También la preferencia e intolerancia a los alimentos, la cuidadora de la paciente nos refería de que ella no comía carnes ni alimentos con azúcar. Los hábitos alimenticios en el desayuno, cuando estaba en su casa, su cereal con leche, en el almuerzo alguna salchicha, arroz, tortilla y fresco. Cosa de que pues no llevaba una alimentación como adecuada. La cena, sus frijoles, queso, tortilla, café o leche. Tenía una prótesis dental, tenía una dificultad, tenía lo que era una placa dental, dificultad de la movilidad para comer, dificultad para deglutir es tragar, cambios en el apetito, náuseas, vómitos, cambios recientes en el peso. Tipo de dieta en ese momento llevaba hasta el 21 de septiembre y tenía una dieta nada por boca. Luego del 22 se le dio una dieta por sonda nasogástrica, eran 300 cc que se le daban de un preparado que era con un nutricionista dentro del servicio. El peso, sabemos que tenía un sobrepeso, aquí tenemos un dato alterado porque pesaba 60 kilogramos, pero medía unos 55 metros, bastante pequeña, y un índice de masa corporal de 25. Entonces, si lo buscamos en la tabla, no es un peso adecuado para ella. Luego, en el estado cutáneo, vemos que tenía las abrasiones en lo que era el nivel de la rótula, la falta del primer ortejo del pie derecho, la falta de las piezas dentales en la parte inferior, carece en su totalidad de todos los dientes en la parte inferior. En ese tiempo se le habían retirado lo que eran las placas.
Luego tenemos la temperatura que en esa época era de 37 grados centígrados, el estado de la piel estaba seca y pálida. Tenía uñas largas y el cabello corto. El estado de la cavidad oral estaba hidratada, pero estaba pálida. Y el estado de la higiene aparentemente era bueno. Luego el estado intestinal, pues que presentaba lo que era una diarrea en ese tiempo. El hábito urinario era urgencia. La paciente empezaba, eran chorros de lo que a cada rato se tenía que vaciar lo que era la bolsa colectora de la sonda o transuretral. Luego en el aparato digestivo, el abdomen blando y depresible, el estado de las evacuaciones, que en este caso le llamamos cámaras, número de cámaras, que son las heces, número de cámaras una vez al día, de apariencias líquidas y de color amarillo. Luego el estado de la orina era un color amarillo ámbar, excretando aproximadamente 50 cc cada hora sin presencia de sangre. O sea, cada vez nosotros contábamos y aproximadamente 50 cc o 50 ml. Sonda de uso de vesical, sí, tenía una sonda vesical. Luego tenía limitaciones para comer, bañarse, vestirse, acicalarse, movilidad en la cama, traslado, deambulación, entre otros. Ella tenía toda incapacidad. También tenía, pues, la paciente, las actividades que ella realizaba, era muy activa, salía a visitar a sus hijos y asistía a las actividades de la iglesia. Antes de las actividades de recreación, pues antes solía ser una mujer independiente, pero luego de su enfermedad ya no tiene las mismas capacidades. Y aquí vemos un cuadro de todos los aspectos. El número 5 es una paciente dependiente. Aquí es un valor que yo ya les había explicado para medir la capacidad de que el paciente, si es parcialmente dependiente, totalmente dependiente o solo va a necesitar un apoyo educativo. En este caso era una paciente totalmente dependiente. Luego en el aparato respiratorio, pues estaba conectada con un tubo orotraqueal a un ventilador mecánico con una frecuencia respiratoria de 75 respiraciones por minuto, una FiO2, que eso solo se mide en el monitor de lo que es el aparato para la ventilación mecánica. Y una presión arterial media, igual que solo se mide en lo que es el monitor, de 150. En el aparato cardiovascular tenía una frecuencia respiratoria de 21 pulsaciones por minuto, una presión arterial de 162 por 63 miligramos. Luego tenía un sistema musculoesquelético, tenía dificultad. Continuamos entonces con la presentación. Les decía de que tenía era una paciente totalmente bien dependiente de nosotros. Nosotros le realizábamos lo que era todo, los cuidados. A veces lo realizábamos entre 2 personas, pero para la movilización se hacía a veces entre 3 o a veces entre 4, porque era una paciente bastante pesada. Entonces, y también era bastante inquieta en el aspecto de que habían casos en que ella se sentía medio, cuando estaba pasándole los efectos de la sedación, ella empezaba a volverse inquieta. Entonces, ella quería jalarse todo lo que tenía. Entonces, por eso es que se le tenía que mantener sedada para evitar lo que era una posible que el paciente se extubara. Luego entramos a lo que es el sueño y el reposo. Nos decía que el hábito del sueño antes, la cuidadora nos refería que la paciente dormía muy bien durante la noche. Ella no requería lo que es medicamento. Ahí tenemos algo bueno, que no requería ningún tipo de medicamento para dormir.
Entonces también no requiere ninguna ayuda. La parte de lo cognitivo y perceptivo no se pudo evaluar debido a que ella no nos podía decir cómo ella se sentía. El nivel de conciencia es leve en ese momento por efecto de lo que era la sedación y los medicamentos y el estado de la paciente. El sistema inmunológico, el neurológico, perdón, se observaba a la paciente con un leve estado de conciencia. Estaba inquieta y casi no respondía a estímulos. A veces teníamos que gritarle bastante para que ella nos respondiera. Intensidad del dolor, pues ella no nos podía responder. Si nosotros la pinchábamos, ella respondía, pero solo sobresaltaba, no abría los ojos. A veces solo eran como pujidos los que ella manifestaba y respondía al dolor. También, pues, solo el tubo orotraqueal es lo que ella tiene, sentía la molestia. Por eso es que a veces cuando empezaba a tener lo que era el efecto de la sedación, empezaba a perder efecto, ella agarraba lo que era el tubo, intentaba sacárselo, pero ahí estábamos pendientes lo que eran las enfermeras de esa época y nosotros como estudiantes, pues de llamar al médico y tratar de tranquilizarla para que ella pues no se extubara. Luego en la autopercepción, pues por el estado de la paciente tampoco se pudo evaluar, pero la cuidadora nos refería que la paciente era tranquila cuando estaba consciente y era poco conflictiva. Si experimentaba algún tipo de cambio en su cuerpo o en las actividades que podía realizar. La cuidadora nos refería que luego de la amputación del dedo del pulgar derecho, su vida cambió porque ya no podía caminar bien y necesitaba de lo que era la ayuda de un bastón. Y eso lo pudimos corroborar cuando fuimos a hacer el seguimiento de caso. La paciente, pues, se andaba por lo que era un bastón. Entonces, en el caso de la relación a su vida, la cuidadora refiere que probablemente la paciente se preocupe por el estado de dependencia en el que se encuentra. Correcto. Y sí, lo pudimos corroborar cuando fuimos al seguimiento. La paciente estaba bastante irritada. Incluso al principio nos recibió mal porque no quería que nadie la viera en ese estado en el que estaba. Entonces, sí le afectó bastante lo que era su condición. En el estado emocional, pues no se pudo evaluar por el estado de la paciente, solo observábamos que estaba inquieta y al momento el momento de la entrevista con la cuidadora, o sea, ella estaba escuchando porque sí tenía la capacidad de escuchar, pero no podía responder. Entonces sí se mostraba bien inquieta. Y luego, pues aquí, como estudiantes, nos tocó hacer lo que era el árbol genealógico de la paciente. Bueno, en las observaciones del rol y la relación, pues tenía un tubo orotraqueal. La comunicación no pudimos evaluarla porque tenía colocado el tubo orotraqueal. El lenguaje, el habla tampoco. El afrontamiento de la enfermedad en la relación, pues la cuidadora no responde a esta pregunta por no saber la respuesta. Con la familia y amigos y compañeros del trabajo, nos dice que en esa evidencia se aplicó la llave aquí, pero no llegaban a verla. La única que la llegaba a ver era prácticamente la cuidadora. Los hijos no, porque los hijos pues trabajaban. Pero entonces desde que estaba en el hospital, solo lo que la cuidadora les informaba, pero no tenía ningún tipo de comunicación con lo que eran sus hijos. ¿Cuáles son sus responsabilidades en el hogar? La mayor parte del trabajo lo realizaba ella, como les había dicho, que por lo mismo de que la paciente no podía movilizarse mucho, todo lo realizaba la cuidadora. Lo que planteaba la familia sobre la enfermedad de la paciente y el tratamiento, solo nos expresaba la cuidadora de que los hijos se mantenían intranquilos y se mantenían al pendiente del estado de salud de su madre
y del estado de evolución del que ella fuera teniendo, pero no llegaban a verla al hospital. Entonces ahí está como entre si solo les importaba o de verdad estaban bien al pendiente de ella, porque sí decía la cuidadora que se preocupaban por ella, pero no llegaban a verla. Entonces, bueno, sacamos lo que es su familiograma, lo que son los cuadrados significan pues los pacientes masculinos, los familiares masculinos, y los círculos significan los pacientes, los familiares femeninos. Entonces, y cuando están en negro quiere decir que ya fallecieron. Entonces, bueno, tenía su mamá, papá, de ellos nacieron 2 hijos, entre ellos la paciente pues se casó, pero luego se divorció y de ese matrimonio engendraron 4 hijos, 4 hijos varones, todos varones, con edades de entre los 40 años al menor que tenía 32 años. Luego ellos se casaron y procrearon cada uno de sus hijos. Que vemos, el primer hijo tenía 2 varones, una niña, luego el segundo, un varón, una niña, luego el tercero, 2 varones, y el último igual, 2 varones. Entonces ahí sacamos lo que era su árbol genealógico. Luego, en el aspecto de la sexualidad y la reproducción, pues la menarquía que no nos proporcionaron esa información porque la cuidadora, la verdad, no sabía. La última fecha de menstruación igual, porque la cuidadora desconocía totalmente esa información. La última fecha de Papá Nicolau igual, se desconocía y no le pudimos preguntar a la paciente. Luego el examen menstrual y la autoexploración de las mamas, no se obtiene esta respuesta porque también se desconocía lo que era la información. Y los cambios o problemas en relaciones sexuales. Ella ya no tenía ningún tipo de actividad sexual porque era una mujer divorciada. Entonces, pues no, no tiene nada de lo que es en este aspecto, nada lo tiene aportar algo o tiene alguna duda en cuanto a lo que yo presenté. Si no, pues lo que les quedaría ahorita ya es solo sacar los datos más afectados. Yo ya los saqué, pero lo que necesito en ustedes es que me saquen los datos como más afectados, no los datos que no sean relevantes porque no nos van a decir nada, no nos va a servir para formular un diagnóstico. Entonces, los datos más afectados que veamos en el caso, yo ya le voy a hacer llegar el archivo de Word, donde todos los datos que están ocultos ya en el archivo de Word ya están totalmente pues visibles. Me preguntan si KCl significa cloruro de, no, quiero ver. KCl es cloruro de calcio. Me preguntan si el nombre de la paciente, sí, siempre. Cuando ya veamos la fase de valoración, siempre le voy a pedir eso, que siempre lo abrevien. Es por guardar lo que es la individualidad del paciente, para que pues no se nos va, la paciente no vaya a verse vulnerada, igual que lo que es la residencia. Cuando se hace una presentación de caso, se omite lo que es la dirección de la residencia, pero en el documento sí va. Pero ya cuando lo presenta ya no. No, ahorita no hemos entrado ya, ahorita solo hemos conocido el caso. Me preguntan si ya sería el primer avance. No, porque no hemos visto la fase de valoración. Eso lo vamos a ver el día jueves. Ya yo les voy a explicar cómo llenar todos esos cuadros. MEQ, significa mil equivalentes.
bueno, les decía de que eso no, ahorita solo me van a sacar los datos, los van a tener anotados en un cuaderno. Son todos los datos que a usted le parezcan. Luego yo tengo los míos. Entonces, cuando ya yo les voy a explicar y lo vamos a ir haciendo, bueno, ya vamos a ir llenando. Me preguntan que cuando empezamos con lo del PAE. El PAE empezamos desde ya, desde el momento de que yo les digo, empiezan a sacar todos los datos, porque la próxima clase, que es el día jueves, ya venimos a llenar la primera fase, la fase de valoración. Entonces, yo quiero que lo hagamos juntos para que no nos vayamos confundiendo. El día jueves, la clase va a ser más interactiva. Entonces, ya vamos a venir, ustedes ya traen su listado de datos y ya lo vamos a ir a empezar vaciando a lo que vaya correspondiendo a cada cuadro. Igual para los datos los datos que se sacan, hay un cuadro, si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver en los formatos, donde creo que es al final de los últimos cuadros, donde está anamnesis, examen físico y otros. Eso ya es para llenar los datos subjetivos y objetivos. Entonces, eso lo vamos a ir llenando igual para el día jueves. Vamos a llenar todos esos datos y ya los vamos a dejar ya llenitos para que usted ya se vaya tranquilo el fin de semana y pues en su computadora empiece ya a elaborar ya sus propios formatos, sus propios documentos individuales. Luego ya la próxima semana, cuando ya me entreguen la fase de valoración con todos esos cuadros llenos, empezamos la fase diagnóstica. Y aquí igual va a ser interactivo. La presión venosa central, la PVC, se mide para lo que es, cómo está el nivel de lo que es, valga la redundancia, la presión venosa que recorre de lo que es el corazón hacia el cerebro. Para eso se mide. Hay una tipo regleta en lo que es en el servicio. Eso se conecta a lo que es ay, se me ha ido el nombre, el catéter venoso central. Ahí se mide cada 4 horas. Entonces, el valor normal es 12. Entonces, esa regleta tiene su numeración. Entonces, según cómo lo vamos midiendo, eso lleva una técnica. Esa técnica la aprenden cuando ya, enfermería es la que la aprende. Medicina desconozco si aprende a medir la PVC. Pero sí, cuando enfermería, cuando entren al área de estudio de pacientes críticos, pues van a aprender a todo lo que es la medición de la PVC, la medición la lectura de todos los monitores, lo que es el balance hídrico, medicina, pues desconozco si de verdad ellos lo aprenden. O lo aprenden ya estando en la práctica. Pero a nosotros sí, como enfermería, sí nos enseñan primero la teoría y luego la práctica y luego devoluciones. De medicina sí desconozco. Entonces, bueno, si tienen alguna otra duda, alguna pregunta, pues estamos para aclarar cualquier anormal, cualquier cosa que a ustedes les parezca anormal, solo lo van sacando el listado en su cuaderno. Luego, si tienen dificultades, pues para eso es la clase, para ir aclarando y para ir llenando juntos ese cuadro. Entonces, igual, como les digo, yo lo que no quiero es plagio. Tal vez los primeros cuadros de la fase de valoración nos queden iguales. La fecha de entrega del PAE completo, eso va a depender de cómo vayamos llevando la secuencia. Por lo menos yo había dicho en la clase anterior que sería contando 6 semanas, pero si al contar las 6 semanas veo yo que todavía tenemos algunas dificultades en lo que es la elaboración de los diagnósticos, la priorización y la elaboración de los planes de cuidados, nos vamos a ir llevando más tiempo, porque no podemos hacer un proceso de atención de enfermería a medias. Yo quiero un proceso de atención de enfermería ya como que ustedes tuvieran que el paciente fuera suyo. Lo que me decían a mí cuando yo estudiaba,
hagan de cuenta y caso que el paciente es suyo, enamórese de ese paciente desde el momento que usted lo agarra. Entonces, porque usted va a aprender a amar a lo que es el proceso, todo lo que conlleva. Y sí, el proceso me pregunta si lo van a entregar en un documento de Word. Sí, primero me van entregando por fases. Luego yo les voy a cada uno, yo les voy a ir haciendo las correcciones. Les voy a decir en privado, pues cámbiale esto, o esto le puede quedar mejor así, o esto le puede quedar mejor acá. Entonces, ya con todas las correcciones, vean usted, lo va a corregir, me lo vuelve a presentar, y luego ya cuando yo les diga, ya tienen sus correcciones, ya tienen todo, ya está avalado y todo, tal día es la presentación, ya la entrega de lo que es el proceso de atención de enfermería. Ya en un documento de Word, si es posible, guárdenmelo en PDF porque lleva muchos cuadros y esos cuadros pues se pueden mover. Entonces, eso sí se lo voy a pedir, si es posible guardarlo en un documento PDF para que esos cuadros no se vayan a mover, porque muchos trabajan en celular y pues se mueven todos los cuadros y saben lo complicado que es trabajar. No sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta. Si no, pues solo dedíquense a leer bien el caso, a sacarlo, a sacar todos los datos relevantes desde la casa y todo. Si ustedes se tiran a la misión de empezar a llenar los cuadros, pues ténganlo ya allí lleno. Pero vamos a irlos afrontando cuando ya vemos el día jueves, que tenemos la próxima clase. Ya los vamos a ir viendo y van a ver ustedes si de verdad les salió bueno, si usted le quita, le agrega un dato. Entonces, así es como se hace un proceso. Sí, les voy a mandar la presentación y les voy a mandar lo que es el documento ya donde no he tapado algunos datos en la paciente. Por cuestiones de presentación, yo tuve que omitir lo que era la dirección de la casa, porque pues este video no solo lo van a ver ustedes. Entonces, por cuestiones de guardar la privacidad de la paciente, porque no sabemos si aún vive, desconozco totalmente si aún vive o lastimosamente pues falleció. Entonces, pues no puedo tomarme el atrevimiento de publicar cosas que no me corresponden. Ay, es que ahorita tengo frío, gorda. Me pregunta, bueno, no sé quién me pregunta. Las preguntas, pues llegaríamos hasta acá. Entonces, la única tarea que tienen es ir a sacar todos esos datos del documento y en la presentación. En la presentación ya les mando ahí también anexado ya el cuadro de identificación, que es el primero donde están familiares. Ahí ya se los mando ahorita ya lleno, pero allí también, allí no he omitido lo que es los datos del paciente, ni de los hijos, ni la edad, pero cuando veamos lo que es la presentación, ya sí algunos datos están omitidos. Es porque no, por guardar el respeto a la paciente, porque la verdad desconozco si vive o no. Entonces, bueno, si no hay más dudas, pues llegaríamos hasta acá, esperando pues que la próxima semana, no sé si lo vaya a hacer yo o vaya a decirle fulano de tal qué datos encontró. Entonces, por eso les digo, estén preparados, porque yo no sé a quién vaya a agarrar y le vaya a decir que me diga qué datos encontró. Entonces, no quiero a nadie que diga, LIC no lo tengo, LIC no sé, porque el documento les va a llegar. Entonces, no quiero a nadie de irresponsable, porque la próxima semana yo voy a empezar a agarrar a quien caiga.
a quien vea conectado en la lista. Entonces le voy a decir, por ejemplo, señorita tal o joven tal de la sección tal, dígame qué datos hay en este requisito de autocuidado. Entonces ya me tiene que decir, fíjese que yo encontré esto, esto y esto, o esto podría ser. Entonces, algo así quiero hacer la clase la próxima semana. Así que no quiero a nadie que me vaya a decir, Lick, no sé, porque todos los datos los tiene, solo los tiene que buscar. Así como se ponen a buscar las sopas de letras, las letras escondidas, así busquen los datos. Y van a ver que les va a resultar fácil. Ya con todos los datos obtenidos, ya hacer la fase diagnóstica ya no les va a costar. Entonces, si no hay nada más, pues llegaríamos hasta acá. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan una feliz mañana y nos vemos el día jueves, sin falta. Muchas gracias. Gracias, Lick. Igual, feliz día. Gracias, Lick. Adiós, Lick. Gracias, Liz. Adiós, Lick. Adiós. Pasa feliz día. Feliz día.